Ella cree que tal vez esa criatura, ese ser que se materializó allí en forma de un hombre lobo gigantesco, sabía de algo peligroso que iba a ocurrir en el camino normal, que mi bisabuelo haría de vuelta a casa, alguna amenaza, algún peligro inminente, y por eso decidió intervenir de esa forma tan dramática e inesperada. Tal vez llevó a mi bisabuelo corriendo de esa manera justo para que ese algo terrible no ocurriera, para salvarlo de un destino malo, de un accidente fatal, de un encuentro peligroso con bandidos o animales salvajes. La espiritualidad, el mundo invisible que existe paralelo al nuestro, puede haber actuado de esa forma protectora y misteriosa, usando esa criatura como instrumento de salvación, como guardián temporal. Mi bisabuelo nunca más vio a esa criatura específica por el resto de su vida, nunca más tuvo otro encuentro directo con un hombre lobo, pero esa experiencia única quedó marcada para siempre en su memoria y se convirtió en una de las historias más contadas de la familia, transmitida de generación en generación. Él solía decir, según relata mi abuela, que sintió durante esos minutos intensos de cabalgata sobrenatural una sensación extraña, pero no necesariamente mala, una mezcla de miedo y admiración, de terror y gratitud, como si supiera instintivamente que eso, por más bizarro que fuera, estaba ocurriendo para su bien. La región rural de Portugal donde vivía mi familia era conocida por tener muchas leyendas antiguas sobre hombres lobos, sobre personas que se transformaban en las noches de luna llena, sobre criaturas que habitaban los bosques densos y aparecían ocasionalmente a los humanos. Esas historias se contaban desde hace siglos, transmitidas de abuelo a nieto, formaban parte del folclore local, de la cultura de esa tierra antigua y mística. Pero para mi bisabuelo, aquello nunca más fue solo leyenda o historia para asustar a los niños. Para él, se convirtió en conocimiento vivido, experiencia real, prueba incontestable de que existen cosas en este mundo y tal vez en otros mundos paralelos que nuestra mente racional limitada no puede explicar o comprender completamente. Mi abuela dice que después de ese día, mi bisabuelo quedó aún más conectado espiritualmente, aún más sensible a las energías, a las señales, a las presencias invisibles, como si ese encuentro hubiera abierto algo dentro de él, expandido su percepción, fortalecido sus dones naturales. Pasó a tener más visiones, más premoniciones, más encuentros con lo inexplicable y siempre enfrentó todo eso con una serenidad admirable, una aceptación tranquila de que formaba parte de algo mayor, de que tenía un papel específico en ese puente entre mundos. Cuando la familia finalmente decidió emigrar a Brasil años después, dejando atrás la tierra natal, los castaños, los campos verdes de Portugal, mi bisabuelo trajo consigo no solo las maletas con ropa y algunas pertenencias, sino también todas esas historias, todas esas experiencias sobrenaturales, toda esa sabiduría acumulada sobre el mundo invisible. Incluso en tierras brasileñas, en un continente completamente diferente, siguió teniendo sus experiencias, siguió viendo cosas, siguió siendo esa persona especial que podía transitar entre el mundo material y el espiritual con una facilidad que pocos poseen. Esta historia específica del hombre lobo que dio el aventón, por más corta y sencilla que parezca, tiene para mí un significado muy profundo sobre la complejidad del mundo sobrenatural, sobre cómo no todo lo que parece monstruoso es necesariamente maligno, sobre cómo existen fuerzas y entidades que a veces actúan de formas que no comprendemos, pero que pueden estar protegiéndonos, guiándonos, salvándonos de peligros que ni percibimos. Es un humilde recordatorio de que no lo sabemos todo, de que el universo es mucho más misterioso y complejo de lo que a nuestra ciencia moderna le gusta admitir. Y es por eso que quise compartir esta historia contigo, Fernanda, aunque sea corta, aunque no tenga ese elemento de terror intenso. Porque no todas las historias sobrenaturales necesitan ser aterradoras para ser significativas, para enseñarnos algo importante sobre la naturaleza de la realidad. A veces las historias más simples, más tranquilas, son las que cargan las verdades más profundas sobre nuestra conexión con lo inexplicable, con lo sagrado, con lo misterioso que permea nuestra existencia. Muchas gracias por una vez más darme este espacio para compartir las historias de mi familia, Fernanda. Cada vez que lees un relato mío, siento que estoy honrando la memoria de mi bisabuelo, de mi abuela, de todos los ancestros que vivieron esas experiencias extraordinarias y tuvieron el valor de contarlas, de preservarlas, de no dejar que fueran olvidadas o descartadas como fantasías. Esas historias son nuestro patrimonio familiar, nuestra herencia espiritual, y poder compartirlas contigo y con toda la comunidad del canal es una alegría inmensa para mí.
Un beso grande. Muchas gracias a todos los que vieron la colección de hoy y los veo en el próximo video. Sinceramente no tengo la menor idea de la hora exacta que era, pero sé que era bien tarde de la madrugada, porque absolutamente todos ya llevaban horas durmiendo profundamente. Me quedé dormido rápidamente por la sensación agradable y refrescante de la ducha caliente, pero me desperté súbitamente en medio de la madrugada sin saber por qué. Miré el reloj y era alrededor de las 2 de la mañana, justo en el medio de la madrugada silenciosa. Me desperté específicamente porque alguien estaba usando el baño que quedaba frente a la puerta de nuestro cuarto. Y como yo estaba acostado en un colchón delgado directamente en el piso duro, la luz fuerte del baño caía más o menos directamente en mi cara, y eso me despertó incómodamente. Y ya que me había despertado completamente de todas formas, decidí estratégicamente levantarme y aprovechar para ir al baño también, ya que estaba despierto. Me senté en el inodoro frío y me quedé allí forzando la vejiga reticente por algunos minutos largos, viajando distraído mentalmente en los diseños abstractos y aleatorios de los azulejos antiguos y desteñidos de la pared. Alguien, incluso él hasta pone entre paréntesis y comillas aquí, alguien ahí así como yo ya se quedó imaginando y creando cosas en las formas completamente aleatorias que veía en los azulejos antiguos. Yo confieso que ya hice mucho eso durante la vida. Y los azulejos antiguos forman unos diseños medio extraños y surrealistas a veces, ¿verdad? Pero en fin, continuando. Cuando ya estaba a punto de levantarme del inodoro y terminar, escuché claramente del lado de afuera de la casa un ruido sutil y sospechoso. No fue un ruido escandaloso, fue como, no sé, si alguien estuviera caminando cuidadosamente en punta de pies tratando de no hacer ruido, medio que pisando suave en el pasto húmedo, ¿saben? Ese sonido característico. Bien, me quedé allí sentado completamente inmóvil y atento, tratando de escuchar mejor e imaginando cosas aleatorias en el patrón del azulejo para distraerme, cuando de repente me vino a la mente la imagen de Pedro haciendo travesuras. El cuarto de él quedaba estratégicamente algunos metros debajo de la casa principal, justo en la dirección exacta de la pared del baño de donde venían esos ruidos sospechosos que estaba escuchando. En ese momento de conexión mental, mi somnolencia y pereza pasaron instantáneamente y enseguida elaboré mentalmente un plan que me pareció perfecto para asustar a ese muchacho irresponsable en plena madrugada silenciosa. Finalmente iba a pagar caro por todas las travesuras acumuladas que había hecho. Mi plan era el siguiente. Saldría discretamente del baño, dejando la luz encendida intencionalmente para tener el mínimo necesario de visibilidad cuando saliera esa oscuridad total de la noche sin luna. Y como en mi cabeza estratégica él ciertamente iba a molestar y asustar a las chicas como siempre hacía, y para lograrlo inevitablemente tendría que pasar por detrás de la casa principal, yo saldría por el frente opuesto, por la cocina. Pasaría rápidamente por el área cubierta, saldría justo frente a la piscina y rodearía estratégicamente por el lateral de la casa, tomándolo completamente desprevenido. Entonces así lo hice exactamente como planeado. Me levanté del inodoro muy lentamente y con extremo cuidado, abandonando mis sandalias de goma ahí mismo en el piso frío para no hacer ruido. Y al pasar por las dos puertas secuenciales, es decir, primero la del baño y después la de la sala, salí corriendo silenciosamente en punta de los pies descalzos por la sala hasta llegar a la cocina oscura. Abrí muy, pero muy lentamente la pesada puerta de madera de la cocina, ¿saben? Temiendo genuinamente que crujiera fuerte y me delatara prematuramente. Entonces, por cuenta de ese extremo cuidado, no hice absolutamente ningún ruido que pudiera alertarlo. Solo que, extrañamente y de forma perturbadora, el ambiente exterior estaba muy, pero muy silencioso de una forma antinatural, de una forma tan profunda que ni siquiera había viento en los árboles moviendo las hojas, ni esos bichos nocturnos que siempre, siempre hay abundantemente en el campo, como grillos cantando o cigarras estridulando, ¿saben? Había realmente un silencio profundo y sepulcral, opresivo. Todo estaba absolutamente muy quieto de forma incorrecta. Bien, entonces crucé cuidadosamente el área cubierta sigilosamente y llegué ahí justo frente a la piscina grande e iluminada. Y recuerdo perfectamente que al llegar a esa posición miré instintivamente al suelo y vi, junto al muro blanco de la casa, una franja estrecha de piso liso, después una franja de esas rejillas metálicas por donde el agua de lluvia escurre y otra franja de piso, y luego finalmente el pasto oscuro. Rápidamente decidí estratégicamente caminar solo por el piso duro, teniendo mucho cuidado de no pisar en la rejilla ruidosa ni en el pasto que podría hacer ruido, porque creía firmemente que haría más ruido delatador si pisaba en esas superficies. Comencé a caminar por el piso liso cuidadosamente y al acercarme a la esquina de la casa, a la punta que hace la curva, sentí repentinamente un olor muy malo, pero muy malo de verdad, extremadamente fuerte y nauseabundo.
Y hasta hoy, incluso después de tantos años, no sé describir con exactitud absoluta ese olor único, pero la descripción más cercana y aproximada sería una mezcla horrible de sudor rancio con orina vieja y carne podrida en descomposición. Un olor absolutamente extremadamente fuerte, penetrante y rancio que invadía las fosas nasales. Cuando sentí claramente ese olor horrible, inmediatamente me acordé de Pingo y hasta pensé de forma lógica, bueno, Pingo debe estar por acá cerca, porque ese hedor característico con toda certeza absoluta es de él. Y allí en mi cabeza vino naturalmente el pensamiento de que debía haber revuelto recientemente la basura acumulada, rebuscando, no sé, alguna carne echada a perder y putrefacta, y probablemente esa dentina horrible quedó impregnada en él. Y realmente él a veces tenía unos hedores medio diferentes y variados, dependiendo específicamente de lo que tiraban en la basura en ese periodo. A veces venía oliendo intensamente a frutas podridas y fermentadas, otras veces a comida echada a perder y enmohecida. Entonces, exactamente por eso pensé automáticamente que era Pingo cerca. Entonces, con exactamente esos pensamientos lógicos en la cabeza, llegué finalmente hasta la punta de la casa, la esquina que hace la curva. No me posicioné completamente girando en el lateral todavía, porque no quería de ninguna forma que Pedro me viera antes de tiempo y arruinara mi emboscada. Y me apoyé discretamente en la pared áspera y puse solo media cara cuidadosamente para espiar el lado lateral de la casa, solo para garantizar y verificar que el lateral estaba completamente libre y yo pudiera seguir adelante con mi elaborado plan de asustarlo. Solo que Fernanda, lo que vi allí parado fue terriblemente, indescriptiblemente aterrador y traumatizante. Y solo de recordarlo ahora mientras escribo, se me eriza completamente todo y el corazón se me dispara. La ventana pequeña del baño estaba encendida e iluminada y quedaba posicionada a más o menos unos 7 u 8 metros de distancia de donde yo estaba escondido espiando. Justo frente a esa ventana iluminada, completamente parado e inmóvil, había un bicho absolutamente horrible e imposible. La luz fuerte de la ventana favoreció mucho e iluminó perfectamente mi visión de lo que estaba allí, así que voy a esforzarme al máximo para describir detalladamente esa cosa espeluznante que vi. Era medio que un perro ridícula y absurdamente grande y completamente deformado de forma grotesca. Lo más cercano en términos de densidad y estructura corporal que puedo comparar en la cultura popular es el hombre lobo aterrador que aparece en las películas de Harry Potter. Si nunca han visto la película, búsquenlo en YouTube para tener una referencia visual. Pero definitivamente no tenía ese rostro proporcional y relativamente bonito de la película de Hollywood. Era todo torcido, asimétrico y encorvado de forma enfermiza. Su cuerpo entero tenía pelos gruesos, ásperos, espaciados irregularmente y con muchas fallas grandes y feas, principalmente concentradas en la región del pecho y del abdomen expuesto. Y el tórax era inequívocamente humano en su forma, no animal. La ventana pequeña estaba posicionada a casi 3 metros de altura del suelo, bastante alta, y ese bicho imposible estaba como olfateando e inspeccionando la ventana intensamente. Era muy, muy alto de verdad, desproporcionalmente grande. Las patas delanteras eran absolutamente enormes y grotescas. Parecían manos grandes, huesudas y esqueléticas de cadáver. Los brazos desproporcionados y largos hacían que las manos enormes prácticamente tocaran el suelo cuando estaba en esa posición. La parte trasera del cuerpo estaba baja y agachada, y las patas traseras eran exactamente como las de un perro grande, en ese formato largo y estirado, bien contraídas y tensionadas, como si estuviera permanentemente agachado y listo para saltar. Si se levantara completamente y quedara erecto, llegaría prácticamente hasta la altura completa de la ventana alta o incluso la superaría fácilmente. Yo estaba con mi cara ahí para afuera de la protección de la pared, completamente expuesto, observando fijamente e hipnotizado esa cosa imposible, completamente paralizado de terror puro. La luz de la ventana mostraba claramente la piel desnuda y expuesta en las áreas con falla de pelos, y estaba visiblemente muy húmeda y brillante, como si hubiera sudado mucho abundantemente, ¿saben? Como si hubiera corrido kilómetros. La respiración irregular de eso era audible incluso desde la distancia. La boca estaba abierta y bien abierta, y los dientes afilados y numerosos eran muy, muy visibles bajo la luz fuerte de la ventana. El rostro era completamente aplastado, deformado y asimétrico de forma grotesca, y las orejas puntiagudas estaban apuntadas rígidamente hacia arriba en alerta máxima. Y los ojos, Dios mío, los ojos reflejaban toda la luz de la ventana como espejos, brillando de forma sobrenatural y aterradora. Algo que quedó muy, muy marcado permanentemente en mi mente traumatizada fue específicamente la punta del hocico alargado. A pesar de ser alargado como el de un pastor alemán grande, no había esa nariz negra húmeda y redonda, típica de perro normal. Era algo arrugado y repulsivo, en una sola piel continua.
Imaginen un perro gruñendo agresivamente, esa piel que sube y se arruga exponiendo los dientes superiores, ¿saben? Eso simplemente no existía en esa criatura aberrante. Era una boca rasgada horizontalmente, muy grande, desproporcionada y torcida de forma antinatural. Y estaba posicionado de lado hacia mí, de perfil, y completamente parado e inmóvil como una estatua. Solo el pecho ancho y el abdomen expuesto se movían visiblemente con la respiración corta, rápida e irregular debido a su olfateo intenso y concentrado de la ventana. Y yo estaba completamente paralizado de terror absoluto, congelado. No sabía qué pensar racionalmente. Mi mente estaba en blanco, mi mano temblorosa estaba completamente empapada de sudor frío, hasta el punto de sentirlo escurrir en gotas por el antebrazo hasta gotear desde el codo. Recuerdo perfectamente haber llorado involuntariamente y temblar todo incontrolablemente, como una presa totalmente indefensa en sus momentos finales antes de ser devorada. Creo que me quedé allí parado observando por un minuto completo, tal vez incluso 2 minutos. Solo que eso pareció absolutamente eterno y fue traumatizante en un nivel absurdo e indescriptible. Tuve vértigo intenso por un breve momento y ese miedo primitivo, ancestral, se apoderó completamente de mí de una forma que nunca, jamás había sentido en toda mi vida. Era el miedo puro a la muerte inminente. Mi trance hipnótico fue interrumpido abruptamente cuando me di cuenta con horror de que finalmente se iba a mover. Hizo una clara intención de levantarse o cambiar de posición, los músculos tensándose. Y yo, en un pico de adrenalina completamente insano y desesperado, me jalé violentamente hacia atrás y corrí locamente, desesperadamente hacia el área cubierta, sin preocuparme absolutamente nada por disimular ruidos o ser mínimamente discreto ahora. Porque lo único que yo quería desesperadamente en ese momento era salir de allí lo más rápido posible. Solo eso, sobrevivir. Recuerdo perfectamente haber escuchado el movimiento alto de esa cosa monstruosa inmediatamente después de que comencé a correr desesperado. Era un ruido verdaderamente alto y aterrador, de pasos pesados golpeando y después ramas gruesas rompiéndose violentamente. Creo firmemente que fue rápidamente hacia el barranco empinado en dirección a la cancha de tenis abandonada, porque hay una pared densa de arbustos cerrados allí que hizo ruido. Llegué corriendo a 1000 por hora a la puerta. Completamente desesperado, abrí la pesada puerta de madera de forma bien agresiva y violenta, lanzándome literalmente hacia adentro y golpeando la puerta con toda la fuerza que tenía, y después cerrando frenéticamente todas las vueltas completas de la llave en la cerradura. Sin parar un segundo siquiera, corrí descontrolado hacia la sala y fui en dirección desesperada hacia los cuartos seguros. Cerré rápidamente la puerta de la sala que daba a los cuartos y también cerré la puerta del baño por precaución. Estaba tan completamente alucinado y aterrorizado que no quise acercarme ni mínimamente a la ventana pequeña del baño. Y mira que era una ventana minúscula de solo 20 centímetros. No había absolutamente forma de que él pasara físicamente por allí, pero aún así no tuve el coraje ni de acercarme para apagar la luz que dejé encendida. Simplemente entré corriendo a mi cuarto, cerré la puerta con fuerza, me lancé en el colchón temblando y me tapé completamente con la cobija hasta la cabeza. Me quedé allí acostado, completamente parado y rígido, perdido en mis pensamientos aterrorizados y traumáticos. Entonces recordé con horror creciente que ya había participado de absolutamente incontables campamentos anteriores y dormido más de una vez en todas las cabañas rústicas de los chicos esparcidas, y en ninguna de ellas, absolutamente ninguna, tiene puerta que cierre completamente y con seguridad. Sin contar que son puertas ultra delgadas de madera contrachapada, ¿saben? Que parecen que van a romperse y astillarse con una simple patada o puñetazo. Y nadie nunca cierra esas puertas frágiles durante la noche, quedaban apenas recostadas levemente, porque como es mucha gente joven amontonada en el cuarto pequeño, termina calentando demasiado y se hace insoportable. Y generalmente quien duerme en el catre posicionado cerca de la puerta empuja estratégicamente la cama hasta dejarla abierta un palmo o dos, solo para que circule mínimamente el aire fresco. O sea, resumiendo la situación aterradora, todos los adolescentes estaban completamente expuestos y vulnerables a esa cosa monstruosa allá afuera. Entonces, con el corazón literalmente saliéndose por la boca de tan acelerado, llamé frenéticamente a los dos líderes adultos que estaban supervisando los cuartos de los chicos, pero ninguno de los dos me contestó el teléfono. Obvio, ¿verdad, chicos? Eran altas horas de la madrugada profunda, así que es absolutamente plausible y comprensible que nadie conteste llamadas. Me quedé dando vueltas ansiosamente de un lado para el otro en la cama, esperando tenso algún ruido sospechoso del lado de afuera de la casa, algún grito de socorro, pero no escuché absolutamente nada más que el silencio. Y aunque hubiera algún ruido allá afuera, creo honestamente que no lo hubiera escuchado de todas formas, porque mi compañero de cuarto roncaba muy, pero muy fuerte de verdad, era ensordecedor. Bien,
Cuando finalmente escuché los primeros movimientos normales en la casa con las personas despertándose, salí inmediatamente del cuarto y fui directo a la cocina a ayudar en las tareas matutinas. Intentaba conscientemente no pensar en todo eso, pero era completamente imposible no pensar, porque mi cabeza revivía obsesivamente todo en los mínimos detalles y el corazón se me disparaba violentamente solo de pensar y recordar. En el tiempo libre que tuve durante el día, me quedé encerrado en el cuarto con la puerta cerrada, sin valentía de salir. Después de un tiempo me obligué a ducharme rápidamente y arreglé nerviosamente mis maletas para irme pronto. Curiosamente, no hubo absolutamente ninguna broma ni travesura de Pedro en ese campamento específico, nada. Piensen en el muchacho que tiene la suerte del principiante. Porque si él hubiera visto esa cosa horrible, o quién sabe, hubiera sido visto y perseguido por la cosa, no iba a acabar bien en absoluto, hubiera sido una tragedia. En el regreso a casa en el autobús estaba bien agotado física y emocionalmente, y todavía profundamente impresionado y conmocionado con lo que había visto en esa madrugada. Cambié completamente mi forma de usar Internet y mis intereses después de todo eso. Solía pasar horas jugando en línea con amigos y ver deportes variados en general en la televisión. Y ahí pasé obsesivamente a investigar mucho, pero mucho de verdad sobre hombres lobo, licantropía clínica y también asuntos relacionados con el ocultismo y lo sobrenatural. Incluso fue así, a través de esas investigaciones obsesivas, que descubrí tu canal maravilloso, Fernanda, y tantos otros canales similares sobre lo paranormal. Bien, absolutamente nada me quita de la cabeza la convicción de que el casero sabe algo importante sobre eso, o tal vez, y esto me asusta pensar, él mismo sea ese bicho monstruoso, sea un hombre lobo. Él es una persona convertida, pero bastante rústica, sencilla y callada. Se mantiene en lo suyo siempre. Y digo esto con convicción porque el campamento se realiza regularmente hace más de 10 años consecutivos en ese lugar y nunca, jamás hubo absolutamente nada parecido o similar reportado. Entonces así, o el bicho se controla muy bien y nunca ataca a nadie por algún motivo o fue solo alguien o algo de paso casual esa noche. Nunca, jamás hablé con absolutamente nadie sobre esto que presencié, ni mi esposa querida sabe hasta hoy de lo ocurrido traumático. Guardé secreto completo. Hasta que recientemente, algunas semanas atrás, conversando casualmente con una amiga cercana que es joven de la iglesia y parte de su familia vive en Minas Gerais, ella comentó de pasada que el abuelo de ella tuvo un episodio aterrador con una tal fiera misteriosa años atrás. Y ahí como ella estaba contando animadamente sobre ese episodio asustador de abuelo de ella, finalmente tomé valentía y le conté también mi relato, pero con mucho, mucho menos detalles gráficos y específicos, comparando con los que mencioné aquí detalladamente arriba. Entonces así, exactamente por eso, cuando leas y publiques, Fernanda, voy a compartir el video directamente con ella. Y ahí tengo absoluta certeza de que si todavía no es tu seguidora fiel, pasará definitivamente a hacerlo después de ver esto. Muchas gracias, Fernanda, por divulgar y valorar mi canal también. Y bueno, tiempo después de todo ese trauma empecé a hacer la universidad y a dedicarme a los estudios, y ahí me fui alejando completamente del liderazgo del Ministerio Joven. Nunca más volví a esa finca maldita, y no pretendo absolutamente volver jamás mientras viva. La enseñanza profunda que queda cuando miro hacia atrás reflexionando es esta importante. Nunca busques el mal activamente, porque quien busca inevitablemente encuentra. Yo estaba cazando oportunidad de hacer maldad y gastarle una broma a Pedro, y terminé encontrando algo que me rompió completamente por dentro emocionalmente. Me arrepiento amargamente de haber salido de la casa esa noche fatídica, fue la peor decisión de mi vida. Tú que tienes curiosidad mórbida de ver un hombre lobo de verdad, amigo, sinceramente no quieras verlo, en serio. Es como si te lanzaran a una celda cerrada con leones hambrientos. El terror es completamente indescriptible y la sensación de muerte inminente es algo absolutamente tenebroso que marca para siempre. No vas a querer pasar por eso, créeme. Fernanda, así me despido respetuosamente. Admiro mucho profundamente tu trabajo dedicado, el empeño genuino y el respeto con que tratas todos los relatos enviados por tus seguidores. Gracias de fondo del corazón por contar mi relato traumático. Un beso grande y mucho éxito siempre. Y yo quiero comentar algunas cosas. Mira, un beso enorme para ti también, ¿está bien? Muchas gracias por compartir aquí, ¿verdad? Tu historia tan intensa y detallada con nosotros. Y chicos, ¿saben una cosa que me quedé pensando mucho? No sé si ya comenté esto anteriormente en otros relatos similares que aparecen sobre campamentos, sobre retiro espiritual, pero una cosa que siempre me afecta mucho profundamente en estas cosas de retiro, especialmente cuando ocurre algo sobrenatural y peligroso así, porque queriendo o no, realmente recibo bastante relato de cosas sobrenaturales que ocurren específicamente en retiros religiosos. Y una cosa que siempre me afecta mucho emocionalmente es que me parece extremadamente valiente, hasta irresponsable tal vez,
que personas adultas acepten la responsabilidad de juntar muchos niños y adolescentes vulnerables en un lugar aislado y peligroso. ¿Saben exactamente por qué pienso así? Porque me quedo imaginando escenarios aterradores. Piensen conmigo en esta mi línea de razonamiento lógico. Igual como él describió detalladamente que las puertas de los lugares donde dormían eran puertas extremadamente delgadas de madera contrachapada, que básicamente con una patada fuerte puedes tumbarla completamente, digamos así. Y ahí coloco exactamente ese pensamiento perturbador en la mesa. ¿Y si ocurre alguna tragedia con uno de esos niños inocentes? Por ejemplo, supongamos que el hombre lobo, pongamos ahí la fiera misteriosa, consigue entrar violentamente en una cabaña y mata brutalmente a un niño de esos. O quién sabe, agarra y arrastra al niño y después desaparece completamente sin dejar rastro. Chicos, ¿qué explicación plausible se le da a un padre desesperado, a una madre destruida, a las autoridades policiales investigando qué exactamente le pasó a ese niño desaparecido? Porque así, chicos, queriendo no reconocer la realidad, voltear y decir oficialmente que fue una fiera sobrenatural, un hombre lobo, en fin, la gran mayoría de las personas simplemente no te van a creer de ninguna forma. Van a pensar que estás mintiendo o encubriendo negligencia. Entonces me parece realmente muy, muy valiente, hasta rozando la irresponsabilidad, quien tiene el valor de aceptar quedarse en la supervisión y responsabilidad. Yo, aunque fuera adulta hoy en día y madura, jamás, de ninguna manera agarraría esa responsabilidad pesada de ir al medio de la nada, al medio del monte aislado y peligroso, e ir allá a cuidar de decenas de adolescentes vulnerables. Así, independientemente del por qué estamos yendo, ¿saben? Aunque sea retiro espiritual de iglesia, aunque sea algo religioso y espiritual, algo que teóricamente vamos a hacer el bien y servir a Dios, digamos así, ¿saben? Es así independientemente de las circunstancias nobles y buenas intenciones. Jamás iría al medio de la nada absoluta, al medio del monte cerrado y aislado. Y saben, asumir la responsabilidad de cuidar de como 30, 40 adolescentes agitados e imprevisibles. Porque chicos, es muy, muy peligroso objetivamente. Y más aún cuando cada uno se queda en una cabaña separada y vulnerable, cuando todavía todos se quedan juntos dentro de una sola casa fortificada, que tiene, ¿verdad? Muchos retiros funcionan así, que es todo centralizado dentro de una sola casa, que ahí cierras todas las puertas, escondes la llave y listo, estás relativamente seguro. Pero chicos, piensen en esos retiros que están organizados con cabañas esparcidas y aisladas. Dios mío, me da hasta escalofríos. Chicos, en serio, hay que hacer muchas, muchas oraciones, pedir muy intensamente a Dios y mucho al ángel de la guarda para proteger a cada niño, porque no debe ser absolutamente nada fácil esa responsabilidad. Porque ahí me quedo pensando en escenarios. Supongamos hipotéticamente que Pedro, que sabemos que era un niño extremadamente pícaro y irresponsable, se le ocurre salir solo para gastar alguna broma o travesura, y resulta que él, siendo apenas un niño, un adolescente entrando en la adolescencia inmaduro, se topa inesperadamente con un ser de ese calibre aterrador. Y ahí ese ser le hace algo violento, porque queriendo no reconocer, chicos, cuando uno es adulto y maduro, uno puede manejar mejor ciertas situaciones de peligro, tenemos más control emocional, ¿verdad? Ahí ya piensen que el niño asustado se le ocurre gritar desesperadamente, hacer ese alboroto y llamar la atención, porque es apenas un niño y adolescente sin madurez, y ahí la fiera se asusta o se irrita y lo agarra violentamente, le hace algo horrible al niño. Y hay otro detalle aterrador, a veces ni, supongamos hipotético, ni lleva al niño dentro del monte denso, pero le hace algo grave al muchacho, le causa alguna fractura expuesta horrible, alguna herida fea, inexplicable. ¿Cómo exactamente vas a explicar de forma convincente a un padre furioso, a una madre histérica, a la policía investigando que fue un hombre lobo sobrenatural el que le causó todo eso a un niño inocente? Entonces, chicos, en serio, es mucha, mucha responsabilidad pesada de verdad. Asumir eso, así, aunque haya varias personas adultas cuidando y supervisando juntas, todavía me parece que es una responsabilidad gigantesca y aterradora. Creo que incluso cuando tenga mis propios hijos en el futuro, sinceramente no los dejaría ir a ese tipo de retiro aislado, pero es más por la cuestión específica de, así, ser en el medio de la nada absoluta, ¿saben? Aislado en el monte cerrado y peligroso, así lejos de todo. No sé si es porque recibo muchas, muchas historias aterradoras, principalmente, específicamente sobre retiros espirituales, es sobre campamento en monte cerrado y aislado. Entonces así desarrollé un poco de miedo y aprensión sobre eso. Entonces personalmente no soy muy fan de ese tipo específico de actividad arriesgada, pero me parece extremadamente valiente y admiro genuinamente a quien va y tal, quien no tiene miedo de esas cosas y acepta la responsabilidad. Incluso
Igual el muchacho aquí dejó muy claro, él aparentemente quedó bien, bien traumatizado profundamente con todo eso. Y lo entiendo totalmente. Entiendo completamente que una persona quede realmente muy traumatizada permanentemente, porque no debe ser absolutamente nada fácil pasar por una situación aterradora de esas y salir ileso psicológicamente. Pero es eso. De todas formas, mira, muchas gracias de verdad. Está bien por haber compartido aquí con nosotros tu relato tan detallado e intenso, Alex. Bien, vamos a nuestro segundo relato de esta colección sobre hombres lobo. Mi abuela vio al hombre lobo. Hola Fernanda, ¿todo bien? Me puedes llamar Tamírez. Conozco el canal hace poco tiempo, pero ya estoy completamente adicta a tus videos. ¿Saben cómo es? Esa sensación de descubrir algo que te atrapa, que te hace compañía en los momentos más simples del día. Estoy enviando adjunto mi relato y pretendo, pronto, enviar algunos más, porque créanme, historias no faltan en mi familia. Adoro el canal de verdad y quedaré inmensamente feliz si eliges mi relato para compartir con tus seguidores. Besitos y que Dios te guarde siempre. Hola Fernanda, ¿todo bien contigo? Mi nombre es Tamírez y no hay ningún problema en decirlo, puede estar tranquila, pues no habrá otros nombres durante todo el relato, solo el mío. Conocí el canal hace poco tiempo, cosa de algunas semanas tal vez, y ya estoy completamente adicta a tus videos. Me encanta escuchar los relatos mientras me arreglo por la mañana, cuando lavo los platos después del almuerzo, e incluso en ese momento tranquilo de la noche, a la hora de dormir, cuando el silencio de la casa amplifica cada palabra, cada suspiro, cada pausa de las historias que cuentas. Conociendo el canal y viendo la forma genuinamente respetuosa como tratas cada relato, con esa delicadeza de quien entiende que detrás de cada historia existe una vida real, una emoción verdadera. Decidí finalmente juntar valor y compartir un relato contigo entre los varios. Y mira, son muchos de verdad, que ya ocurrieron en mi familia a lo largo de los años. Este relato en específico, quien me lo contó fue mi abuela paterna, una mujer extraordinaria que llevo en el corazón, pero para que el relato tenga sentido completo, para que entiendas toda la dimensión de lo que ocurrió, necesito volver un poco en el tiempo y explicarte el contexto de su vida. Mi abuelita, que hoy descansa en paz en el Señor, era una querida sierva de Dios, extremadamente temerosa de Él, valiosa, de esas mujeres con agallas que uno ve y piensa cómo aguanta tantas cosas en la vida y aún consigue mantener la fe inquebrantable. Mi abuela, que llamaré aquí cariñosamente abue o abuelita, nació en una familia muy pobre, extremadamente humilde, de esas en que faltaba lo básico de verdad, donde la vida era dura desde el amanecer hasta el anochecer. Contando con mi bisabuela, a quien nunca tuve la oportunidad de conocer personalmente, fueron en total 11 hijos. Sí, 11 niños para criar, para alimentar, para vestir. Y en esa época, en las décadas pasadas, era muy común que las parejas tuvieran allí muchos hijos. Era casi una regla no escrita de la sociedad, pero la realidad económica no siempre acompañaba el tamaño de la familia. Mi abuela era la hija mayor de todos, la primogénita, aquella que carga el peso de abrir camino para los hermanos más pequeños. Sin embargo, y aquí la historia empieza a apretar el corazón, sin tener la mínima condición financiera de criar tantos hijos, de poner comida en la mesa para todas esas bocas hambrientas. Mi bisabuela tomó una decisión que hoy nos parece inimaginable, pero que en su cabeza, en ese contexto de desesperación y miseria absoluta, era la única salida posible. Mandó a mi abuelita, todavía una niña, a vivir en la casa de otra familia cualquiera, de personas que apenas conocía, para servir como una especie de empleada doméstica, una sirvienta sin derechos, sin salario, sin nada más que la promesa de un plato de comida y un lugar donde dormir. Mi abuela cuenta, y su voz siempre temblaba cuando hablaba de eso, que mi bisabuela entregó a los hijos mayores primero, uno por uno, para ser cuidados, o mejor, para trabajar a cambio de sustento en otras familias, siendo que cada hijo iba a una familia diferente, todos separados unos de otros, perdiendo el vínculo fraternal, ese calor de tener a los hermanos cerca. Y conforme los hijos iban creciendo un poquito más, llegando a esa edad en que ya podían trabajar, ayudar en las tareas domésticas o en el campo, mi bisabuela los iba entregando, uno tras otro, para ser cuidados,
o explotado sería la palabra más honesta, por otras personas, para que así pudieran tener lo mínimo, lo básico, lo esencial para sobrevivir en este mundo cruel. Mi abuelita fue entregada a los 13 años de edad. Imagínense, 13 años, todavía una niña, llena de sueños tal vez, de miedos con certeza, a una familia muy rica de la región, que estaba constituida por una madre, un padre y 3 hijos que nunca necesitaron trabajar ni un día en sus vidas. Mi abuela pasó a vivir con esa familia, durmiendo allí, despertando allí, viviendo cada minuto de su día en esa propiedad. Y a cambio tenía derecho a una cama, si es que se podía llamar aquello cama, y comida todos los días, las sobras generalmente, lo que la familia ya no quería. No recibía ningún salario, ni un centavo, nada, cero. Y a pesar de haber sido entregada, diría casi abandonada, todavía bastante pequeña, por su propia madre, la persona que debería protegerla por encima de todo, mi abuelita nunca guardó rencor ni rabia profunda en mi bisabuela. Ella entendía, con esa sabiduría dolorosa que solo quien ha sufrido mucho puede tener, que en la cabeza de su madre, por más equivocada que fuera la decisión, ella creía estar haciendo lo mejor posible para los hijos, tratando de garantizar que sobrevivieran de alguna forma, aunque fuera lejos de ella, aunque fuera sin amor, sin cariño, sin nada de lo que un niño realmente necesita. Y pues bien, ahora que ya expliqué todo ese contexto pesado, doloroso, que ya pinté el escenario de la vida sufrida de mi abuela, puedo finalmente empezar a contar lo ocurrido, el evento sobrenatural que marcó para siempre su memoria. Esa familia adinerada vivía en una hacienda enorme, de esas propiedades que uno mira y no ve dónde termina, en una casa muy grande y bonita, con muebles caros, vajilla fina, todo lo bueno y lo mejor. Y ocurre que, asómbrense ustedes, mi abuelita no dormía dentro de esa casa linda y cómoda. No, ella no tenía ese privilegio, esa dignidad básica. Dormía en una especie de granero, un gallinero en realidad, junto con las gallinas, con los animales, como si ella misma fuera simplemente otro bicho de la propiedad, sin valor, sin humanidad. Durante el día entero, desde el amanecer hasta el caer de la noche, mi abuela hacía comida para la familia, cocinaba platos elaborados que ella misma no podía comer, cuidaba la casa entera, limpiaba, lavaba, planchaba, cuidaba de los niños consentidos de la familia. Y de noche, cuando el trabajo finalmente terminaba y su cuerpo estaba agotado, dolorido, literalmente la encerraban en ese granero inmundo, hediendo lleno de plumas y excrementos de gallinas. Recuerdo haberle preguntado a mi abuela, con la indignación de quien vive en otra época, por qué aquella mujer, la dueña de casa, hacía tal cosa tan cruel, tan deshumana, ¿saben? ¿Por qué encerrar a una niña de 13, 14 años allí dentro del gallinero, sola en la oscuridad, como si fuera un animal peligroso que necesita ser contenido? Y según mi abuela, y ella hablaba de eso con una calma que me partía el corazón. La mujer la encerraba todas las noches porque mi abuela ya había intentado escapar de ese infierno algunas veces antes. Ella ya había intentado fugarse, correr lejos, buscar su libertad, su dignidad, y esa era la forma cruel que la mujer había encontrado de impedirle intentarlo nuevamente, de mantenerla allí, prisionera, esclava en realidad, porque no había otro nombre para eso. Resulta que en una noche específica, una noche que mi abuela nunca olvidaría por el resto de su larga vida, después de ser encerrada en el gallinero como de costumbre, escuchando el sonido del cerrojo siendo puesto del lado de afuera, sintiendo ese aprieto en el pecho de estar presa nuevamente, mi abuela empezó a escuchar pasos extraños alrededor del gallinero. Para que entiendan mejor la situación, visualicen la escena: ese gallinero estaba hecho de tablas viejas de madera mal encajadas, entonces en las paredes había varios pequeños agujeros, grietas entre las tablas por las cuales mi abuelita podía ver, aunque fuera parcialmente, aunque fuera con dificultad, lo que ocurría del lado de afuera. El gallinero quedaba a unos 10 metros de distancia de la casa principal de la familia, aislado allí en el patio, rodeado apenas por la oscuridad de la noche del campo, por ese silencio pesado que solo existe lejos de la ciudad. Al escuchar las pisadas, pasos pesados, arrastrados, acercándose despacio al gallinero, totalmente asustada, con el corazón disparado en el pecho, la respiración atrapada en la garganta, mi abuela tuvo la pésima idea, según ella misma admitía después, de mirar por uno de los agujeros existentes allí en las tablas viejas del gallinero, movida por esa curiosidad peligrosa que a veces nos domina aunque sepamos que no deberíamos mirar. Y fue cuando, del lado de afuera, bajo la luz débil de la luna que iluminaba tímidamente el patio, ella vio a un hombre, una figura humana, o por lo menos algo que parecía humano en ese primer momento.
El hombre estaba más o menos unos 2 metros de distancia del gallinero, demasiado cerca para el confort de ella, y estaba andando de forma extraña, tambaleante, aparentemente sin rumbo definido, como si estuviera perdido o confundido, o tal vez bajo el efecto de algo que ella no podía comprender. Y un hecho peculiar, bizarro de verdad, es que el hombre estaba completamente desnudo, totalmente desprovisto, sin una sola prenda de ropa en el cuerpo, la piel expuesta allí en el frío de la noche. Aunque con mucho miedo, con cada fibra de su ser pidiéndole que se alejara de ese agujero, que se escondiera en el rincón más oscuro del gallinero y fingiera que no estaba viendo nada, mi abuela se quedó allí, paralizada, parada, hipnotizada tal vez, observando a ese hombre extraño, esa figura perturbadora. Con miedo de ser notada, de que él se percatara de que había alguien observando, se quedó lo más quieta e inmóvil posible, sin atreverse a respirar más fuerte, sin hacer el menor ruido, convertida en una estatua de puro terror. Y lo sobrenatural, lo inexplicable, lo aterrador viene ahora, Fernanda, mi abuela cuenta, y yo podía ver el escalofrío recorriendo su cuerpo cada vez que recontaba esta parte, que después de andar alrededor del gallinero por algunos minutos, que parecían una eternidad absoluta, que parecían durar horas enteras, ese hombre misterioso cayó de rodillas al suelo de tierra, con fuerza, con violencia casi, y ya de rodillas allí en el suelo, en una postura que parecía de dolor o de sumisión a algo mayor. El hombre empezó a encorvar la espalda de forma antinatural, de una manera que ningún ser humano normal podría hacer, y simultáneamente empezó a aullar, un sonido gutural, primitivo, animalesco, y a gritar al mismo tiempo, una mezcla de sonidos que helaba la sangre en las venas de quien escuchaba. Conforme iba encurvándose cada vez más, doblando el cuerpo de formas imposibles, retorciéndose en agonía, y aullando ese aullido aterrador que resonaba por la hacienda silenciosa, pelos comenzaron a crecer, a brotar de verdad en el cuerpo de ese hombre, pelos oscuros, gruesos, cubriendo rápidamente la piel desnuda. Y en pocos segundos, que parecieron simultáneamente demasiado rápidos y demasiado lentos, mi abuela vio, con sus propios ojos, sin posibilidad de estar imaginando, soñando, a ese hombre transformarse completamente en una especie de lobo inmenso, una criatura que no era ni hombre ni lobo, sino algo en medio, algo incorrecto, algo que no debería existir en este mundo. Y otro hecho extremadamente curioso, un detalle sensorial que volvía todo aún más real, aún más aterrador, es que según mi abuela, ese ser emanaba un olor absolutamente horrible, un olor muy fuerte y nauseabundo a podredumbre, a carne en descomposición, a animal muerto hace días bajo el sol abrasador, un hedor que penetraba por las grietas del gallinero y le provocaba náuseas. Y Fernanda, mi abuela, sintió tanto miedo en ese momento, un pavor tan profundo, tan visceral, tan primitivo, que llegó a orinarse encima, perdió completamente el control de su propio cuerpo. Tal era la intensidad del terror que la dominaba. Ella quería gritar desesperadamente y pedir socorro, quería berrear para que alguien de la casa principal viniera a salvarla de esa situación, pero al mismo tiempo le dio tanto miedo, un miedo paralizante, de que ellos no consiguieran escucharla a tiempo, o de que no le creyeran, o de que simplemente no vinieran, y entonces ese lobo, esa criatura abominable, terminara consiguiendo entrar allí dentro del gallinero frágil de madera vieja, e hiciera quién sabe qué con ella, la devorara tal vez, la despedazara. Entonces terminó quedándose quietita, absolutamente inmóvil, casi sin respirar, rezando bajito a todos los santos que conocía. Y después de que la grotesca transformación estaba completa, después de que el hombre se había convertido completamente en esa bestia, ese monstruo, empezó a aullar aún más fuerte, un sonido que rasgaba la noche, que hacía a los otros animales de la hacienda agitarse en sus corrales y a correr por la propiedad con una velocidad inhumana, con una agilidad que ningún animal natural posee, corriendo en círculos, olfateando el aire, marcando territorio tal vez, hasta que finalmente, eventualmente, mi abuela lo perdió completamente de vista, la criatura desapareció en la oscuridad del monte que rodeaba la hacienda, y el silencio regresó, un silencio aún más pesado, más opresivo que antes. Mi abuela sintió tanto miedo, quedó tan traumatizada con lo que acababa de presenciar, que simplemente no pudo dormir en toda esa noche, se quedó despierta hasta el amanecer, encorvada en un rincón del gallinero,
abrazada a sus propias rodillas, temblando sin control, esperando que esa criatura volviera en cualquier momento a atacarla. Al día siguiente por la mañana, cuando la mujer finalmente vino a abrir el cerrojo del gallinero para que ella volviera al trabajo, mi abuela, intentando sonar casual, natural, le preguntó a la mujer, la dueña de casa, si no había escuchado algún animal diferente, alguna cosa extraña andando allí alrededor de la hacienda durante la noche pasada, algún ruido inusual. No quiso contar lo que realmente había visto, de hecho. No tuvo valor para relatar la horripilante transformación, porque quedó con recelo, con miedo de verdad, de que no le creyeran, de que la llamaran loca, mentirosa, de que pensaran que estaba inventando historias para llamar la atención, o peor aún, de ser castigada duramente por eso, de recibir golpes, de quedarse sin comida, de sufrir consecuencias terribles por haber dicho algo que sonara demasiado absurdo. La mujer entonces le respondió a mi abuela, con ese aire de superioridad que los ricos tienen cuando hablan con los pobres, que no había escuchado absolutamente nada durante la noche, que había dormido tranquilamente como siempre, y preguntó el porqué de esa pregunta extraña, con cierta desconfianza en la voz. Entonces mi abuela, tragándose el miedo, controlando la voz para que no temblara, dijo que creyó haber visto algún perro grande, algún can perdido tal vez, rondando la propiedad durante la noche, pero que no debió haber sido nada grave entonces. Probablemente solo su imaginación trabajando demasiado, y rápidamente cambió de tema para no levantar más sospechas. Mi abuela creía piamente. Hasta el último día de su vida creyó con absoluta convicción que lo que vio en esa noche aterradora no se trataba de un hombre normal, de un ser humano común que estuviera haciendo algún tipo de actuación bizarra o pasando por algún brote. No, ella tenía certeza de que era algo sobrenatural, una especie de entidad maligna, un demonio tal vez, que poseía la capacidad de transformarse de hombre en lobo, el tan famoso y temido hombre lobo de las leyendas, de las historias que los mayores contaban alrededor de las fogatas para asustar a los niños, pero que ella siempre había pensado que eran solo eso, historias, leyendas, fantasías, hasta a ver con sus propios ojos que eran reales, terriblemente reales. Y por lo que parece, por lo menos es lo que mi abuela podía deducir de los eventos de esa noche, solo ella había visto a ese ser realizar su transformación espantosa. Por lo menos eso era en lo que creía. Nadie más en la hacienda pareció haber sido testigo de lo que ella vio. Fernanda, me pregunto hasta hoy, ¿será que ese ser sabía que mi abuela estaba allí en el gallinero, observando a través de las grietas, siendo testigo de su ritual de transformación, y aún así no le importó transformarse justo frente a ella? ¿Será que fue intencional, una demostración de poder, una forma de amedrentar? ¿O será que simplemente no tenía conciencia de que estaba siendo observado? Estaba en un trance tan profundo durante la transformación que no percibía nada a su alrededor. Nunca vamos a saber la respuesta, ¿verdad? Esos misterios van a quedar para siempre sin solución. Y esa fue la única vez en toda su vida, en todos sus largos años de existencia, que mi abuela vio ese ser sobrenatural. Nunca más volvió a encontrarse con nada parecido. Nunca más vio a ese hombre específico ni a ninguna otra criatura del tipo. Y mira, yo misma nunca había creído en hombres lobo antes. Pensaba que eran apenas leyendas folclóricas, historias inventadas para explicar lo inexplicable. Pero mi abuelita contaba esa historia con tanta propiedad, con tantos detalles vívidos y específicos, con esa emoción genuina de quien realmente vivió algo traumático, que fue absolutamente imposible no creerle. Además, y esto era lo más importante de todo, mi abuela era una mujer extremadamente correcta, honesta hasta la médula, temerosa de Dios, de esas personas que no mienten ni para salvarse de una situación difícil, y ella definitivamente no mentiría sobre algo tan serio, no inventaría una historia de esas solo para impresionar o llamar la atención. Para matar la curiosidad de ustedes, para cerrar esa parte de la historia, mi abuela se quedó trabajando como prisionera con esa familia adinerada hasta cumplir los 18 años de edad, cuando finalmente alcanzó la mayoría de edad y consiguió, no sin mucha dificultad, escaparse definitivamente de ese lugar. Después de conseguir escapar de esa familia explotadora, mi abuelita valientemente no regresó a casa de la madre, porque mi bisabuela literalmente había desaparecido del mundo en esa época, habiendo dejado a cada uno de los 11 hijos esparcidos con familias diferentes, sin dejar dirección, sin mantener contacto, simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Mi abuela entonces, demostrando una madurez y un sentido de responsabilidad impresionantes para alguien tan joven, como era la hermana mayor de todos y ya había alcanzado la mayoría de edad legal,
Fue determinadamente detrás de las hermanas mujeres más pequeñas, las que todavía eran niñas o adolescentes, y consiguió, después de mucha lucha burocrática y emocional, la custodia legal de todas ellas. Las hermanas entonces pasaron a vivir juntas en una casita sencilla que mi abuela consiguió alquilar, viviendo con dificultades financieras, pero al menos juntas, unidas, con amor y cariño una por la otra, hasta que cada una de ellas se casó y salió de casa para construir sus propias familias. Mi abuelita fue literalmente una madre para sus hermanas. Las crió a todas con lo poco que tenía, enseñó valores, dio educación, dio amor, tanto que después de que mi abuela murió, lamentablemente víctima de ese virus maldito que azotó al mundo entero y se llevó tantas vidas preciosas, la hermana menor de mi abuelita, aquella que era prácticamente un bebé cuando fueron separadas, terminó falleciendo apenas un mes después, aparentemente de causas naturales, según el certificado médico, pero todos en la familia sabemos que fue de corazón partido, de nostalgia profunda, de no poder vivir sin aquella que había sido su verdadera madre. Mi abuela nunca entró en muchos detalles dolorosos de cómo fue exactamente su vida durante todos esos años en esa época terrible con esa familia rica y cruel. Con toda certeza, y eso duele mucho solo de pensar, debe haber sufrido atrocidades absurdas allí, abusos que nunca tuvo el valor de verbalizar, humillaciones diarias. Y ese siempre fue un asunto extremadamente delicado para ella, algo que prefería no revivir en palabras. Mi abuela era una persona muy sensitiva, conectada con el mundo espiritual de una forma que pocas personas lo son, y tengo muchos otros relatos sobrenaturales que le ocurrieron a ella a lo largo de la vida, que pronto también le enviaré, porque ella realmente tenía un don, o una maldición tal vez, de atraer esas experiencias. Quedaré inmensamente feliz, realizada de verdad, si eliges leer mi relato en tu canal, Fernanda. Será una forma muy especial de homenajear a mi querida abuela, de mantener viva su memoria, de hacer que su historia no se pierda en el tiempo, de mostrarle al mundo la mujer increíble, fuerte, valiente que ella fue. Muchas gracias de corazón por darme esta oportunidad y un besazo enorme, y que Dios siempre te proteja a ti y a tu familia. Y ahora el tercer relato de esta colección, pero antes te invito a suscribirte a nuestro canal. El día en que un hombre lobo me salvó. Hola Fernanda, ¿todo bien contigo? Hoy vine aquí especialmente para contarte uno de mis relatos sobrenaturales, una experiencia que marcó profundamente mi vida y que llevo conmigo desde entonces. Si te gusta este relato, puedo traer otros también, porque créeme, historias no faltan en mi vida. Y desde ya pido sinceras disculpas por los posibles errores de ortografía, porque estoy escribiendo directamente desde el celular en ese ir y venir del día a día. Estoy sin mucho tiempo disponible en este momento, así que voy a escribir como corriendo, tratando de capturar todo lo que recuerdo antes de que los detalles se escapen de la memoria. Amo tu canal de verdad, de corazón, y te conocí hace algunos meses a través de una amiga que me recomendó, y desde entonces simplemente no puedo parar de ver los videos. Los veo siempre que estoy en el trabajo, en esos intervalos cortos entre una tarea y otra, y cuando tengo algún tiempo sobrando en mi día a día ocupado, ya sea lavando platos, arreglando la casa o simplemente acostada en la cama antes de dormir. Muchas gracias por el cariño que tienes con todos nosotros que seguimos tu trabajo. Ahora basta de preámbulos y vamos de un relato que realmente necesito compartir. Mi nombre es Isabel. No hay ningún problema en decir el nombre verdadero, puedes usarlo sin preocupación. Tengo 16 años de edad y vivo en São Paulo, en esta ciudad enorme y caótica que a veces parece tragarse a uno. Y todo esto que voy a contar ocurrió todavía a finales de 2024, bien al final del año, cuando yo estaba cursando el primer año de la preparatoria y estudiaba de noche, en ese turno nocturno donde muchos estudiantes trabajan durante el día y solo pueden estudiar después. Era un día de clases absolutamente normal. Nada indicaba que sería diferente, nada presagiaba el terror que estaba por venir. Yo me estaba arreglando para ir a la escuela, poniéndome el uniforme, agarrando el material, esa rutina automática de todos los días, y cuando finalmente estaba saliendo de casa, cerrando la puerta con llave, diciéndole adiós a mi mamá, que se quedaba preocupada todas las noches, empecé a sentir un olor extremadamente fuerte y nauseabundo a carne podrida, ese hedor inconfundible de descomposición que revuelve el estómago. Y lo que más me llamó la atención, lo que más me incomodó, es que ese olor horrible me acompañó durante todo el trayecto hasta la escuela, de principio a fin del camino, como si algo me estuviera siguiendo, acechándome, manteniéndose lo suficientemente cerca para que yo sintiera su presencia a través de ese olor repugnante. Al llegar a la escuela, las clases transcurrieron normalmente.
Fueron pasando las horas despacio, como siempre ocurre cuando estamos cansados y queriendo irnos, hasta que finalmente llegó la hora tan esperada de ir a casa. Me acompañó mi mejor amiga hasta cierto trecho del camino, conversando sobre las cosas tontas del día, riendo, despreocupadas, ya que ella vive considerablemente más cerca de la escuela que yo, tiene apenas unas pocas cuadras de distancia. Entonces, en un momento de la caminata, cuando llegamos a la esquina donde nos despedimos todos los días, nos despedimos con ese abrazo rápido de siempre. Ella dobló a la izquierda yendo hacia su casa, yo seguí caminando hacia adelante en el camino en dirección a mi casa, que quedaba todavía unos 20 minutos de caminata de allí. Y fue exactamente ahí, en ese momento de soledad, cuando me quedé completamente sola en la calle oscura y silenciosa, que empecé a sentir ese mismo olor horrible podrido nuevamente, ese olor a carne en descomposición que me había incomodado en la ida a la escuela. Solo que ahora, en la vuelta, estaba aún más fuerte, más intenso, más cercano, haciendo que mi estómago se revolviera de asco y mi corazón se acelerara de aprensión. Y junto con el olor tenía la sensación perturbadora, esa intuición femenina que nunca se equivoca, de que me estaban siguiendo, de que había alguien o algo observándome, acompañándome en las sombras. Pero simplemente no podía ver si realmente había alguien allí, si mi miedo tenía fundamento, porque la calle por donde pasaba estaba completamente rodeada por mucho monte alto, muchos árboles densos a ambos lados, creando una pared verde oscura que escondía cualquier cosa que estuviera más allá de ella. Entonces, por cuenta de todo eso, por el miedo que empezaba a dominarme, del corazón que latía cada vez más rápido, de la respiración que se hacía cada vez más difícil, empecé a caminar más rápido, casi corriendo, solo queriendo llegar pronto a casa, solo queriendo estar segura entre cuatro paredes. Hasta que en determinado momento aterrador, un carro viejo y ruidoso pasa bien despacio a mi lado, reduciendo la velocidad intencionalmente. Y dentro de él pude ver claramente que había dos hombres de apariencia aterradora, de esos que uno mira y ya siente que algo está mal. Y pasaron por mí mirándome fijamente, con esa mirada que toda mujer conoce y teme, esa mirada que desnuda, que amenaza, que no tiene nada de bueno. Sentí que la sangre se me heló en las venas cuando pararon el carro un poco más adelante, bloqueando mi camino, y me ordenaron, no me pidieron, me ordenaron con voz autoritaria y agresiva que me subiera al carro inmediatamente y me quedara quieta, sin hacer ruido, sin reaccionar. Y fue cuando mi instinto de supervivencia finalmente reaccionó y empecé a correr desesperadamente, con toda la fuerza que mis piernas podían producir, el tenis golpeando fuerte el asfalto, la mochila pesada golpeando mi espalda, el aire entrando y saliendo de mis pulmones en ráfagas dolorosas. Pero como ellos estaban en carro, un vehículo motorizado contra mis piernas cansadas, me alcanzaron fácilmente, terriblemente fácil, en cuestión de segundos que parecieron una eternidad. Salieron del carro con violencia, golpeando las puertas con fuerza, y empezaron a sujetarme con las manos sucias y agresivas, agarrando mis brazos con tanta fuerza que dejaba marcas, jalando mi cabello, inmovilizándome, y decían con esas voces nauseabundas, llenas de malicia, que iban a violarme, que iban a hacerme cosas horribles, que no valía la pena gritar porque nadie me iba a escuchar en esa calle, desierta. Yo intentaba desesperadamente patearlos con toda la fuerza que todavía tenía. Intentaba morder, arañar, defenderme como podía, usando todas las técnicas de autodefensa que había visto en videos en internet, pero no valía absolutamente nada. Ellos eran mucho más fuertes, mucho más grandes. Eran dos contra una chica de 16 años asustada y sin oportunidad real de escapar. Ya estaba empezando a aceptar lo peor, ya estaba sintiendo las lágrimas rodando por mi cara, ya estaba rezando para que por lo menos sobreviviera cuando algo completamente inesperado y surrealista ocurrió. Fue ahí que un ser enorme, una criatura que no debería existir, saltó violentamente del medio del monte oscuro con una agilidad impresionante y aterrizó pesadamente en el asfalto de la calle, haciendo un ruido seco que resonó en la noche silenciosa. Él era absolutamente enorme, gigantesco de verdad. Debía tener por lo menos 2,5 metros de altura, tal vez más. Tenía pelos gruesos y oscuros por absolutamente todo el cuerpo, cubriendo cada centímetro de esa forma monstruosa. Y sus ojos brillaban intensamente con un tono de rojo vivo, luminoso, que yo nunca había visto en mi vida. Un rojo que parecía arder, que parecía irradiar rabia pura y odio concentrado. Tenía el rostro estructuralmente parecido al de un perro grande, medio que lobo también, ¿saben cómo es?
ese hocico alargado, esos dientes inmensos y afilados que brillaban a la luz débil de los postes, esas orejas puntiagudas giradas hacia adelante en total atención, y todo su cuerpo, toda su postura, parecía estar desbordando de rabia, de furia incontrolable. Miraba fijamente a los dos hombres que me sujetaban con tanto odio concentrado, con tanta violencia contenida en esa mirada roja y brillante, que hasta ellos, que eran criminales acostumbrados a la violencia, parecieron temblar de miedo genuino por primera vez. Hasta que la criatura, el monstruo, el ser que no tenía nombre, comenzó a atacar brutalmente a los dos hombres con una ferocidad que yo nunca imaginé que fuera posible, con garras enormes que rasgaban carne como si fuera papel, con dientes que arrancaban pedazos enteros, con una fuerza descomunal que lanzaba cuerpos adultos al aire como si fueran muñecos de trapo. Atacó sin piedad, sin hesitación, sin dar ninguna oportunidad de defensa o huida, atacó con tanta violencia y determinación hasta que esos dos hombres, esos monstruos humanos que querían destruirme, no daban ya absolutamente ninguna señal de vida, quedaron completamente inmóviles en el suelo en charcos crecientes de sangre oscura. Después de eso, después de que tenía la certeza de que estaban muertos, la criatura agarró uno de los cuerpos con facilidad aterradora, como si no pesara nada, y lo llevó hacia dentro del monte oscuro de donde había venido, desapareciendo entre los árboles y arbustos. Pocos segundos después volvió, emergiendo nuevamente de la oscuridad verde, y empezó a arrastrar el segundo cuerpo también, agarrándolo por los pies y jalándolo por el asfalto, dejando un rastro rojo brillante. Yo allí, completamente paralizada por el shock de lo que acababa de presenciar, por las piernas temblando sin control, por el cuerpo entero en estado de choque, miré directamente a sus ojos rojos y brillantes, en esos ojos que acababan de ser testigos de tanta violencia, y le agradecí de corazón, con la voz embargada de emoción y lágrimas, por haberme ayudado, por haberme salvado, por haber impedido lo peor. Él soltó el cuerpo del hombre en el suelo por un momento, manteniendo la mirada fija en mí, y asintió lentamente con la cabeza hacia mí, como si estuviera diciendo de nada o ya estás segura, un gesto casi humano viniendo de esa forma tan inhumana. Después volvió calmadamente a agarrar el cuerpo y a llevarlo hacia dentro del monte nuevamente, desapareciendo completamente en la oscuridad densa, llevando consigo a esos dos monstruos que querían hacerme daño. En ese momento específico, en ese instante surrealista, no sentí ningún miedo de esa criatura. No sentí que representara ningún peligro para mí. Me di cuenta con absoluta claridad de que mi mayor peligro real, la amenaza verdadera a mi vida y dignidad, ya había pasado. Ya había sido eliminado por ese ser misterioso y protector. Entonces, después de quedarme parada allí por algunos minutos tratando de procesar todo lo que acababa de ocurrir, tratando de hacer que mi corazón volviera al ritmo normal, finalmente empecé a hacer mi camino nuevamente hasta llegar a casa, caminando despacio, todavía temblando. Todavía en shock. Cuando finalmente llegué y cerré la puerta con llave detrás de mí, sintiendo el alivio de estar en seguridad, le conté todo lo que había ocurrido a mi mamá, sin omitir ningún detalle, necesitando desahogarme, necesitando compartir ese peso con alguien. Y ella, con esa sabiduría que solo las madres tienen, me aconsejó firmemente que no dijera nada sobre esto a absolutamente nadie, que mantuviera total secreto, porque difícilmente las personas iban a creer en lo que yo realmente vi esa noche. Iban a pensar que estaba inventando, que estaba demasiado traumatizada para recordar bien, o peor, podrían culparme de alguna forma. Bien, después de unos 2 días, más o menos, tal vez 3, empezaron a esparcirse por todo el vecindario, como fuego en paja seca, la noticia perturbadora de que esos dos hombres, los mismos que habían intentado atacarme, estaban desaparecidos, que nadie los había visto, que las familias estaban desesperadas buscando. Encontraron rápidamente el carro que estaban usando esa noche fatídica, abandonado en esa misma calle oscura y rodeada de monte. Pero solo después de aproximadamente 3 largos meses, cuando mucha gente ya había desistido de buscar, cuando el caso ya se estaba enfriando en la comisaría, fue que finalmente encontraron los cuerpos de ellos en medio del monte denso, y estaban en una situación muy fea, muy degradada por la descomposición y los animales.
No se podía saber con certeza qué exactamente les había ocurrido por la forma horrible en que fueron encontrados. Los cuerpos estaban muy dañados, muy destruidos para un análisis forense completo. Pero yo, que sabía la verdad, que había sido testigo de todo, no sentí mal en ningún momento al saber de su muerte, ¿saben? No sentí culpa, no sentí pena, no sentí remordimiento, porque sé con absoluta convicción que ellos tuvieron exactamente lo que merecían, que recibieron la justicia que el sistema muchas veces falla en entregar. Porque las investigaciones revelaron que yo no fui, ni de lejos, la única que pasó por algo terrible a manos sucias de esos monstruos humanos. Encima, gracias a esa criatura que me salvó, ellos no llegaron de hecho a hacerme algo aún peor, no llegaron a violarme, a destruirme de la forma que pretendían, pero las investigaciones mostraron que ya habían tenido incontables otras víctimas antes que yo. Y lo más conmovedor, lo más revelador de todo es que esa misma noche exacta, pocas horas antes de encontrarme en esa calle oscura, habían violentado brutalmente a otras dos chicas jóvenes en un barrio cercano, chicas que no tuvieron la suerte que yo tuve de ser salvada. Y para empeorar aún más, ya tenían un extenso historial policial por abuso de menores y múltiples casos de violación, pero seguían libres, seguían cazando, seguían destruyendo vidas inocentes. Bien, soy eternamente agradecida, del fondo de mi corazón, del fondo de mi alma, por ese ser misterioso y poderoso haberme salvado esa noche terrible, porque si no fuera por él, si no fuera por esa intervención sobrenatural y violenta, con certeza habría sido otra víctima indefensa de ellos. Y muy probablemente, considerando el historial violento que tenían, no habría salido con vida de esa calle, habría sido simplemente otro cuerpo encontrado en el monte, otra estadística, otra familia destruida por el dolor. Ese fue uno de mis relatos más intensos, más significativos, que elegí contarte hoy, Fernanda. Te amo demasiado, de verdad, admiro tu trabajo, tu sensibilidad, tu forma respetuosa de tratar cada historia, y estaré esperando extremadamente ansiosa para que leas mi relato en tu próxima colección de historias sobrenaturales. Y si quieres, si te parece interesante, puedo y voy a enviar otros relatos también que tengo guardados, otras experiencias extrañas e inexplicables que me ocurrieron a mí y a personas cercanas. Y que Dios te bendiga abundantemente y tu vida esté completamente llena de prosperidad, salud, amor y felicidad. Besos enormes y muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir mi historia. El hombre lobo le dio un aventón a mi bisabuelo. Hola, Fernanda, ¿todo bien contigo? Me llamo Priscila. Ese es mi nombre verdadero y puedes decirlo sin ningún problema. Úsalo con toda confianza. Este es otro relato de entre tantos otros que ya te envié anteriormente contando varias cosas que ocurrieron en mi familia. Y como siempre hago esta misma introducción cada vez que escribo, probablemente ya sabes que soy yo de nuevo, esa chica que vive mandando historias porque mi familia está llena de ellas. Quedaré inmensamente feliz si mi relato es elegido para ser compartido, pues sigo tu canal absolutamente todos los días, ya es parte de mi rutina, ya no puedo vivir sin escuchar tus colecciones mientras hago cosas en casa. Aunque la historia sea relativamente corta y tal vez no tan aterradora como otras que ya recibiste, sin tener ese terror intenso de algunas narrativas, decidí mandarla de todas formas, porque pensé que podría encajar perfectamente en alguna colección específica de Hombre Lobo, ya que el tema central es exactamente ese. Este relato en particular ocurrió con mi bisabuelo, que lamentablemente falleció hace muchos años, y nunca tuve la maravillosa oportunidad de conocerlo personalmente, lo cual es una pena enorme porque por las historias que escucho sobre él, era un hombre extraordinario, lleno de experiencias increíbles y conexiones con el mundo espiritual. Y fue mi abuela Lucía, hija de él, una de las personas que más amo en el mundo, quien me contó esta historia específica con todos los detalles que recordaba. Sí, esta es exactamente la misma abuela querida de por lo menos otros 5 relatos diferentes que ya te envié anteriormente, aquella que tiene una sensibilidad enorme para lo sobrenatural y que vivió y presenció tantas cosas extrañas a lo largo de su vida. Y vamos entonces a la historia propiamente dicha. Antes de que toda la familia de mi abuela viniera definitivamente a Brasil, a hacer esa travesía enorme por el océano en busca de una vida mejor, de más oportunidades, vivían en Portugal, su tierra natal, ese país lindo y lleno de historia en Europa, y vivían específicamente en un área completamente rural, bien en el interior, lejos de las ciudades grandes, rodeados de naturaleza, de campos verdes que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y sacaban todo su sustento directamente del campo, del trabajo duro y honesto con la tierra, de la agricultura principalmente, plantando y cosechando lo que la tierra generosamente ofrecía,
y también de la ganadería, criando animales para consumo y venta, esa vida sencilla pero digna que muchas familias llevaban en esa época. Entonces un día específico, un día que empezó aparentemente normal como cualquier otro, sin ninguna señal de lo que estaba por venir, mi bisabuelo estaba trabajando solo en un enorme castañal que la familia poseía, esa área enorme llena de castaños altos y frondosos, recogiendo castañas, verificando los árboles, haciendo el trabajo rutinario que necesitaba ser hecho. Era ya una tarde algo avanzada, el sol empezando a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, creando esa luz dorada característica del final del día en el campo, y mi bisabuelo estaba concentrado en el trabajo, pensando probablemente en terminar pronto para volver a casa, para la cena caliente y el descanso merecido. Y fue cuando algo completamente inesperado, algo absolutamente bizarro e inexplicable ocurrió. Un bicho enorme, una criatura de proporciones impresionantes que parecía un perro gigantesco, pero que definitivamente no era un perro normal, no era ningún animal doméstico que él conociera. Pasó repentinamente por entre sus piernas con una velocidad aterradora, surgiendo de la nada como si se hubiera materializado allí. Y asómbrense, simplemente lo agarró de alguna forma misteriosa que desafía cualquier lógica o explicación racional y lo llevó directamente hasta donde vivía, hasta la casa de la familia que quedaba a una distancia considerable de allí, kilómetros de distancia por lo menos. Para que quede más claro, para que entiendas mejor cómo ocurrió esa situación absolutamente surrealista, él fue literalmente montado en ese animal inmenso, como si estuviera cabalgando una montura, sentado o sujetándose de alguna forma en el lomo de esa criatura peluda y musculosa que corría a velocidad sobrenatural. Y mi abuela cuenta, siempre con ese tono de admiración y asombro en la voz incluso después de tantos años, que él no tenía la menor idea de cómo se mantuvo en equilibrio encima de ese bicho que corría tan rápido, cómo no se cayó, cómo no se lastimó gravemente en esa experiencia tan loca. Pero el hecho incontestable es que llegó a casa completamente sano y salvo, sin un rasguño siquiera, sin ninguna herida, solamente extremadamente confundido y conmocionado con lo que acababa de experimentar. Mi bisabuelo, según todos los relatos de la familia, veía muchas cosas sobrenaturales a lo largo de la vida. Tenía una sensibilidad enorme para el mundo espiritual, para dimensiones que la mayoría de las personas no puede percibir o acceder. Y mi bisabuela, su esposa dedicada que lo conocía mejor que nadie, decía con absoluta convicción que él era incluso vidente, que tenía el don genuino de la evidencia, que podía ver el futuro, el pasado, ver espíritus, entidades, tener premoniciones y percepciones que iban mucho más allá de lo común. Voy a asegurarme de buscar más historias fascinantes sobre él con mi abuela, voy a sentarme con ella y pedirle que me cuente todo lo que recuerda, cada detalle, cada experiencia extraña que él tuvo, y si consigo rescatar esas memorias preciosas, voy a escribir ciertamente aquí para el canal, porque estoy segura de que son historias que merecen ser preservadas y compartidas. El relato fue realmente cortito esta vez. Reconozco que no se extendió mucho en detalles o duración, pero espero sinceramente que tú, Fernanda, y todos los suscriptores fieles del canal hayan disfrutado de esta historia peculiar y diferente. Un beso enorme y hasta los próximos relatos que con certeza vendrán, porque esta familia no para de producir historias para contar. Esta experiencia de mi bisabuelo con esa criatura misteriosa siempre me hizo pensar profundamente sobre la naturaleza de esos encuentros sobrenaturales, ¿saben? Porque no fue un ataque, no fue algo violento o amenazador como muchas historias de hombre lobo suelen ser. Al contrario, fue casi como si la criatura estuviera ayudando, protegiendo, sirviendo a algún propósito mayor que mi bisabuelo no pudo comprender completamente en ese momento. Mi abuela siempre especuló a lo largo de los años pensando en esta historia que tal vez mi bisabuelo tenía una conexión espiritual diferente, especial, con el mundo sobrenatural por cuenta de sus dones de evidencia, de su sensibilidad agudizada. Ella cree que tal vez esa criatura, ese ser que se materializó allí en forma de un hombre lobo gigantesco, sabía de algo peligroso que iba a ocurrir en el camino normal, que mi bisabuelo haría de vuelta a casa, alguna amenaza, algún peligro inminente, y por eso decidió intervenir de esa forma tan dramática e inesperada. Tal vez llevó a mi bisabuelo corriendo de esa manera justo para que ese algo terrible no ocurriera, para salvarlo de un destino malo, de un accidente fatal, de un encuentro peligroso con bandidos o animales salvajes. La espiritualidad, el mundo invisible que existe paralelo al nuestro, puede haber actuado de esa forma protectora y misteriosa, usando esa criatura como instrumento de salvación, como guardián temporal.
Mi bisabuelo nunca más vio a esa criatura específica por el resto de su vida, nunca más tuvo otro encuentro directo con un hombre lobo, pero esa experiencia única quedó marcada para siempre en su memoria y se convirtió en una de las historias más contadas de la familia, transmitida de generación en generación. Él solía decir, según relata mi abuela, que sintió durante esos minutos intensos de cabalgata sobrenatural una sensación extraña, pero no necesariamente mala, una mezcla de miedo y admiración, de terror y gratitud, como si supiera instintivamente que eso, por más bizarro que fuera, estaba ocurriendo para su bien. La región rural de Portugal donde vivía mi familia era conocida por tener muchas leyendas antiguas sobre hombres lobos, sobre personas que se transformaban en las noches de luna llena, sobre criaturas que habitaban los bosques densos y aparecían ocasionalmente a los humanos. Esas historias se contaban desde hace siglos, transmitidas de abuelo a nieto, formaban parte del folclore local, de la cultura de esa tierra antigua y mística. Pero para mi bisabuelo, aquello nunca más fue solo leyenda o historia para asustar a los niños. Para él, se convirtió en conocimiento vivido, experiencia real, prueba incontestable de que existen cosas en este mundo y tal vez en otros mundos paralelos que nuestra mente racional limitada no puede explicar o comprender completamente. Mi abuela dice que después de ese día, mi bisabuelo quedó aún más conectado espiritualmente, aún más sensible a las energías, a las señales, a las presencias invisibles, como si ese encuentro hubiera abierto algo dentro de él, expandido su percepción, fortalecido sus dones naturales. Pasó a tener más visiones, más premoniciones, más encuentros con lo inexplicable y siempre enfrentó todo eso con una serenidad admirable, una aceptación tranquila de que formaba parte de algo mayor, de que tenía un papel específico en ese puente entre mundos. Cuando la familia finalmente decidió emigrar a Brasil años después, dejando atrás la tierra natal, los castaños, los campos verdes de Portugal, mi bisabuelo trajo consigo no solo las maletas con ropa y algunas pertenencias, sino también todas esas historias, todas esas experiencias sobrenaturales, toda esa sabiduría acumulada sobre el mundo invisible. Incluso en tierras brasileñas, en un continente completamente diferente, siguió teniendo sus experiencias, siguió viendo cosas, siguió siendo esa persona especial que podía transitar entre el mundo material y el espiritual con una facilidad que pocos poseen. Esta historia específica del hombre lobo que dio el aventón, por más corta y sencilla que parezca, tiene para mí un significado muy profundo sobre la complejidad del mundo sobrenatural, sobre cómo no todo lo que parece monstruoso es necesariamente maligno, sobre cómo existen fuerzas y entidades que a veces actúan de formas que no comprendemos, pero que pueden estar protegiéndonos, guiándonos, salvándonos de peligros que ni percibimos. Es un humilde recordatorio de que no lo sabemos todo, de que el universo es mucho más misterioso y complejo de lo que a nuestra ciencia moderna le gusta admitir. Y es por eso que quise compartir esta historia contigo, Fernanda, aunque sea corta, aunque no tenga ese elemento de terror intenso. Porque no todas las historias sobrenaturales necesitan ser aterradoras para ser significativas, para enseñarnos algo importante sobre la naturaleza de la realidad. A veces las historias más simples, más tranquilas, son las que cargan las verdades más profundas sobre nuestra conexión con lo inexplicable, con lo sagrado, con lo misterioso que permea nuestra existencia. Muchas gracias por una vez más darme este espacio para compartir las historias de mi familia, Fernanda. Cada vez que lees un relato mío, siento que estoy honrando la memoria de mi bisabuelo, de mi abuela, de todos los ancestros que vivieron esas experiencias extraordinarias y tuvieron el valor de contarlas, de preservarlas, de no dejar que fueran olvidadas o descartadas como fantasías. Esas historias son nuestro patrimonio familiar, nuestra herencia espiritual, y poder compartirlas contigo y con toda la comunidad del canal es una alegría inmensa para mí. Un beso grande. Muchas gracias a todos los que vieron la colección de hoy y los veo en el próximo video.